La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Paréntesis de Investigación. Espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ. Paréntesis de Investigación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Rascón y a nombre de todo el equipo de Radio UACJ les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión. Les recuerdo que este es un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y bueno, en esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Marisol Rodríguez Sosa. Ella es profesora investigadora en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, en el IADA de aquí de la UACJ. Y pues bueno, le damos la cordial bienvenida. Hola, doctora. Muchas gracias, Adriana, por recibirme. Muchas gracias a Radio UACJ. Claro que sí, gracias, no, al contrario, muchas gracias. Bueno, déjenme les comento que la doctora, ella es urbanista. Ella tiene una licenciatura, una maestría y un doctorado en urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. El currículum de la doctora es extenso, pero solamente le voy a dar algunos datos para que la ubiquen, ¿verdad? Sus investigaciones se enfocan en temas de urbanismo, de sustentabilidad, habitabilidad, de densificación, vivienda social, espacio público y morfología urbana. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en el nivel 1. Y bueno, ha sido responsable técnica de diversos proyectos de investigación multidisciplinaria, de los cuales ya nos dará ahorita algunas palabras, ¿verdad? Bueno, ella es profesora de tiempo completo en el Departamento de Arquitectura, en el IADA, y también contribuyó a la creación de los programas del doctorado en estudios urbanos y de la licenciatura en diseño urbano y del paisaje. De esta última licenciatura, ella fue fundadora y coordinadora durante 9 años consecutivos. Pues bueno, podríamos platicarles más de sus publicaciones y cosas, pero bueno, ya esperemos estar platicando con usted, doctora, y ya nos estará hablando un poquito más de sus proyectos. Pues bienvenida. Y bueno, me gustaría empezar con la pregunta así como más básica, que nos diga a los que no conocemos del tema, ¿qué es el urbanismo? Bien. Por favor. Sí. Es una muy buena pregunta. Bueno, el urbanismo es una profesión relativamente reciente porque se institucionalizó como profesión a inicios del siglo XX, más o menos en 1910. Se solidificó, se consolidó el urbanismo y se empezaron a formar las primeras asociaciones de urbanistas. Y de hecho, la primera carrera de urbanismo surgió en 1921 en la Universidad de París. Uh-huh. Entonces, bueno, pues el urbanismo intenta, la palabra urbe significa ciudad, uh-huh, y ismo, conjunto de ideas, ciencia, estudios. Uh-huh. Entonces se trata, la palabra urbanismo lo que quiere decir es ciencia de las ciudades, uh-huh, básicamente, ¿no? Por eso, bueno, como separado totalmente del mundo rural, ¿verdad? Surge por eso. Sí, también aborda el mundo rural, básicamente el mundo de los asentamientos humanos. Okay. Y los asentamientos humanos pueden ser tanto rurales como urbanos. Ah, interesante. Sí. Y bueno, en el urbanismo se incluyen varias formas de abordar la ciudad, varias prácticas o áreas como ramas, ¿no? Una de ellas, la más quizá conocida, es la planificación urbana. Uh-huh. La planificación urbana, que también hay planificación regional y rural. Allí se toman las decisiones generales sobre el futuro de la ciudad, las grandes decisiones de largo plazo, o sea, cuestiones que tienen que ser la planificación de las reservas territoriales, de las áreas de protección, de la protección de los valores paisajísticos, de la naturaleza, y se planea el futuro crecimiento, el futuro transporte, todo lo que se requiere para que la ciudad pueda crecer y tener capacidad de recibir más personas, ¿no? Más habitantes. Uh-huh. Pero también hay otras áreas de actuación, como son el diseño urbano. Precisamente por eso se fundó hace 10 años la licenciatura en diseño urbano.
el diseño urbano se enfoca más en el diseño puntual de los espacios públicos, de todo aquello que hay entre edificios, ¿no? De cómo son las plazas, cómo son las banquetas por las que caminamos, ¿no? Porque la planeación urbana no llega a ese nivel de detalles, ¿no? Entonces, en el diseño urbano es ya como un diseño arquitectónico, pero de los espacios fuera de los edificios. Tanto áreas exteriores privadas como públicas. Es todos aquellos espacios por los que caminamos en nuestro diario transitar por las ciudades, que en Juárez es un área que todavía hay mucha planeación, pero todavía falta un poco de profesionistas que realmente dominen el diseño urbano, ¿no? Y por eso hemos aportado un poco en ese sentido, ¿no? Ok, entonces hacia allá iba a ir una de mis preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de que existan profesionales que se formen en estas áreas? Pero me gustaría también preguntar, ahorita fuera, antes de empezar la entrevista me comentaba usted que usted, nació en Cuba, ¿verdad? Pero luego estudió en Brasil, licenciatura, maestría y doctorado. Y entonces, ¿no? Maestría y doctorado. La licenciatura no, perdón. No. Entonces, ¿la licenciatura en qué área es? Soy arquitecta. Sí. Sí, es cierto, licenciatura en arquitectura, ciertamente. Pero, lo que yo le preguntaba es qué diferencias o cómo se puede aplicar sus estudios que fueron en Brasil al estar viviendo desde hace ya 18 años, me comentaba, 18 años en Ciudad Juárez. ¿Cuáles son las diferencias o los contrastes que encuentra en el urbanismo en aquel país y pues en esta frontera? Sí, bueno, pues como todo campo de conocimiento hay un conjunto de teorías y principios que aplican a todas las ciudades. No quiere decir que se apliquen como recetas, sino que son metodologías, un aparato teórico y metodológico que permite investigar, estudiar y comprender la ciudad, ¿verdad? Entonces, ese aparato, digamos, teórico-metodológico aplica, es parte del campo de conocimiento y por supuesto que se puede aplicar a cualquier ciudad, ¿no? Entonces, bueno, así, cuando llegué a Juárez, viví 9 años en Río de Janeiro y es un contexto bastante diferente porque Río de Janeiro es una ciudad que como está entre el mar y las montañas, tiene muy poco suelo urbano para crecer, entonces, o para edificar, ¿verdad? Entonces ocurre que hay la densidad es muy alta, o sea, el tejido urbano, la forma urbana se caracteriza por edificios de más de 10 niveles, es lo normal, es como el promedio, ¿no? O más. Y bueno, pues es un contexto de alta densidad donde una de las problemáticas más complejas es controlar el exceso de densidad, porque cuando hay exceso de densidad se dificulta mucho el tránsito, el transporte, hay más contaminación, hay más acumulación de desechos y bueno, se vuelve un poco difícil operar las ciudades que tienen exceso de densidad. Y Juárez en contraste, lo contrario, tiene muy baja densidad. Sí. Juárez tiene muy baja densidad, unos 42 habitantes por hectárea, que es muy baja la densidad. Y bueno, cuando yo llegué a Juárez, como parte de mi proceso de pasar por la convocatoria de concurso de plazas, ¿verdad? Presenté un proyecto de investigación que precisamente se enfocaba me llamó mucho la atención, estando todavía en Brasil, cuando estaba esbozando la investigación, el hecho de que Juárez tiene un centro urbano, un centro fundacional, tiene un centro paralelo en El Paso, ¿no? Que son 2 centros que están conectados. Están juntos, sí. Eso, bueno, mirando la ciudad así en satélite, me resultó muy, muy interesante, ¿no? Y por supuesto me llamó mucho la atención la falta de masa verde, ¿verdad? En contraste con Brasil, bueno, con Río de Janeiro, pero bueno, es otro clima. Eso también me llamó mucho la atención. Y entonces el proyecto que planteé en ese momento se tituló Centralidades Urbanas y Espacios Públicos, ¿no? Y precisamente desarrollando ese proyecto, que fue un proyecto interesante porque me acuerdo que incluso en las primeras clases, hicimos un proyecto para la Chaveña
y íbamos con los estudiantes y hasta barrimos calles y con los vecinos, hicimos junto con municipios, se articuló el departamento y se hicieron recolectas de basura, etcétera. Pero bueno, ahí yo empecé a entender Juárez, empecé a comprender Juárez y me empecé a dar cuenta, ahora sí que a confirmar lo que decía la teoría, que cuando hay baja densidad, es muy difícil que las personas usen los espacios públicos. En Río de Janeiro uno sale a la calle y las banquetas están llenas de gente, gente moviéndose y toman para todos lados, hay metro, entonces siempre hay mucho movimiento de gente en la calle. Aquí no, eso fue un gran contraste, ¿no? Entonces, pero es precisamente por la baja densidad. La baja densidad provoca que no haya tanta interacción social en los espacios públicos y que las personas dependan mucho del vehículo privado. Qué interesante, nunca, como habitante de esta ciudad, nunca lo había pensado. Y lo que sí pensé dije, bueno, lo que hemos tenido una poquita posibilidad de vivir unas semanas, aunque sea en la vecina ciudad del Paso, Texas, ahí es menor, ahí sí dice uno, no ves ni un perrito en la calle, ni un niño jugando. No sé si también tenga que ver con la baja densidad. Sí. Pero me llevó a preguntar ahorita que comentaba usted que en Río de Janeiro la alta densidad, genera problemas de la movilidad y de varias cuestiones. Pero yo me quedé pensando si esto también genera conflictos de convivencia y estas situaciones que se puedan dar. Y me preguntaba en el sentido de cómo se relaciona entonces el urbanismo con las cuestiones como sociales o hay necesidad de que coactúen ahí, no sé, sociólogos o otras esferas, pues. El urbanismo tiene muchas incidencias en problemas sociales, muchas. Okay. La planeación urbana puede provocar problemas sociales. De la misma manera que el exceso de densidad causa problemas con el transporte, la baja densidad también causa problemas con el transporte público, por ejemplo. ¿Lleva costos, por ejemplo? Exactamente. Al extenderse demasiado la mancha urbana, que es lo que ha ocurrido en Juárez, es una de las manchas urbanas más grandes de los municipios con la localidad Juárez más extendida del país. No la ciudad como tal, sino la localidad dentro del municipio. Porque pues hay otras ciudades como Ciudad de México, Monterrey, que son más grandes, pero bueno, la localidad Juárez como municipio es una de las más extendidas. ¿Y qué pasa? Que no hay dinero suficiente para llevar el transporte cuando la ciudad crece fuera de los límites del transporte. Entonces, en urbanismo, siempre un principio clásico, muy antiguo, de inicios del siglo XX, es que el desarrollo debe acompañarse del transporte. Hoy en día es un concepto moderno, el Transit Oriented Development, pero antes le llamaban circulación urbana, otros conceptos más antiguos. Cuando uno extiende la ciudad más allá de las zonas donde hay transporte público, inmediatamente esas poblaciones quedaron sin transporte público. Eso es una consecuencia inevitable, ¿no? Bueno, entonces obviamente cuando se ubican desarrollos habitacionales en zonas sin transporte público y esos desarrollos habitacionales coinciden con poblaciones vulnerables en términos de ingresos, que no tienen acceso a un vehículo privado, que no pueden costear lo que cuesta un vehículo privado, no solo el vehículo, la gasolina, el mantenimiento, etcétera. Obviamente esas poblaciones pierden el derecho a la movilidad porque no se pueden mover, ¿no? Y los costos son muy altos. A veces pensamos, no es tan caro, 12 pesos. Bueno, quizá para una persona, pero si se va a mover diariamente toda la familia de 4 integrantes, ya estamos hablando de 100 pesos. Tomar dos transportes, uno hasta el centro histórico y otro hacia donde. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso limita a las familias. Sale nada más el que va a trabajar y el resto de la familia muchas veces se queda recluido y no pueden disfrutar del resto de la ciudad. Entonces, sí, es una consecuencia de la planeación, por supuesto. Es una consecuencia de una decisión urbanística. Oiga, doctora, y en su experiencia y en su investigación, esta falta de planeación urbana
¿Cree que obedece, en parte a que falten profesionales en estas áreas o inciden otras cuestiones como quién toma las políticas de desarrollo, ¿verdad? Refiriéndome en personal, no sé, a gobierno o a grupos de poder económico, o es una mezcla de ambas situaciones? Bueno, en términos de profesionales, cuando yo llegué a Juárez, me tomó un tiempo conocer, pero realmente me di cuenta que hay excelentes profesionales del urbanismo, tanto en la UACJ como en el COLEF. O sea, Juárez me sorprendió porque tiene, a pesar de ser una ciudad que no es tan grande, bueno, comparado con Río de Janeiro, la Ciudad de México, tiene excelentes, se ha fomentado durante muchos años la formación de planificadores. De hecho, la maestría en planificación y desarrollo urbano tiene más de 30 años, ¿no? Aquí en la universidad. Sí, aquí en la universidad. En el COLEF también hay muchos, y la planta docente de ambas instituciones tiene muchos especialistas, ¿verdad? Pero bueno, pues una cosa es la academia, otra cosa ya es el proceso de la planeación urbana en el que inciden múltiples actores, ¿no? Uh-huh. Los tomadores de decisión, por supuesto, sí. Sí, entonces sí, a lo mejor es ahí, la cuestión de de la elaboración de la política pública, ¿no? Y de la que se pueda implementar. Ok, entonces Ciudad Juárez, pues bueno, efectivamente sí está muy extendida la mancha urbana y pues sí, con todas esas cosas que sabemos, ¿verdad? Que pues están alejados de los servicios y pues bueno, se van generando nuevos, no sé, cinturones, ¿no? Pues diferentes al del centro de la ciudad. Me quedó ahorita la duda cuando comenta que le extrañó o le pareció significativo que estuviera el centro histórico de Ciudad Juárez pues pegado al centro del Paso. ¿En qué sentido es esto le causó? ¿Por qué sería raro o diferente o qué ventajas o desventajas vio usted? Bueno, son dos centros, ¿no? Uh-huh. Generalmente los asentamientos humanos tienen un solo centro. Ok. Bueno, fundacional, ya después van generando subcentros, ¿no? Okay. El centro fundacional es el motor de una ciudad, uh-huh. ¿Sí? Y luego los subcentros, las centralidades. ¿Por qué son motores? Porque concentran en ellos, en las centralidades se concentran las principales funciones de la centralidad, digamos. Entonces ahí están oficinas de gobierno, instituciones de mayor tamaño, escuelas. Los grandes equipamientos están casi siempre concentrados en las ciudades, en las centralidades. Y por supuesto, el hecho de que hayan dos centros pegados que responden a dos ciudades y que aunque están juntos, no funcionan juntos, sino que cada uno tiene sus dinámicas independientes. Obviamente son dos remolinos, ¿no? Entonces eso obviamente me llamó mucho la atención, por supuesto. Entonces, bueno, pero quería comentar sobre este tema de la planeación urbana que desde la academia intentamos y desde la academia hemos intentado retribuir a la comunidad juarense con la resolución de estos problemas. En el año 2015 yo ya tenía unos 7 años viviendo en Juárez, ya creo que entendía un poco más Juárez y me atrevía a presentar una propuesta de investigación a una convocatoria de CONAVI-CONACYT, uh-huh. Titulada, aquí tengo notas para que no, Densificación y vivienda vertical en zonas de centralidad urbana, uh-huh. Estudio de estrategia de desarrollo urbano sostenible para Ciudad Juárez, precisamente con el propósito de coadyuvar a plantear alternativas, ¿verdad? Para que pudieran ser potencialmente de interés para la planeación urbana juarense. Y bueno, esta investigación fue muy interesante porque trabajé en conjunto con el doctor Eric Sánchez Flores e hicimos una modelación espacial considerando 47 grandes variables categorizadas de acuerdo, se evaluaron las condiciones de sustentabilidad de la ciudad, o sea, qué áreas de la ciudad cumplen con condiciones de sustentabilidad en términos de que no están, que no coinciden con zonas de riesgos medioambientales, uh-huh. Están alejadas de los riesgos,
que son suelos urbanos que tengan en su proximidad transporte público, que cumplan con condiciones de habitabilidad, como por ejemplo acceso a transporte público, a parques, a áreas verdes. También se consideró que tengan condiciones de equidad, es decir, que haya acceso a escuelas, a hospitales, a equipamiento público, cultural, recreativo, y que tengan condiciones de desarrollo económico, es decir, que haya acceso a fuentes de empleo, a comercio, a servicio. Y considerando 47 variables de todo eso, se hizo una modelación y se determinaron los suelos urbanos que cumplen con esas condiciones de sustentabilidad, que por supuesto es una porción limitada de la mancha urbana. Y luego se calculó, se identificó por medio de análisis de imágenes satelitales si existía suelo baldío, lotes baldíos en esos suelos que tenían aptitud, digamos, los suelos que cumplían con esas condiciones, tenían aptitud para la densificación. ¿Qué cosa es la densificación? Densificación es hacer algo más denso, en este caso más denso en términos de población, es decir, aumentar la cantidad de personas que viven en una determinada área. Cuando uno tiene lotes baldíos, obviamente la manera más fácil de aumentar la densidad es desarrollando esos lotes baldíos. Y nos dimos cuenta que, bueno, en esos suelos que cumplen con condiciones, que tienen toda la inversión pública, digamos, para estar desarrollados, para estar urbanizados y estar recibiendo, alojando, siendo espacio habitable para los juarenses, hay 388 hectáreas baldías. 388 hectáreas. Sí, una hectárea, para que se entienda, es una manzana de 100%. O sea, estamos hablando de 388 cuadras, ¿no? De 100%, vacantes, que pudieran estar desarrolladas, que tienen toda la inversión en vialidades, infraestructura, toda la inversión pública en transporte, para que estén desarrolladas, ¿no? Pues bueno, no sé, eso por un lado lo veo así como, ay, qué padre, esperanzador, con una posibilidad real, y por otro, pues me imagino que hay la cuestión de encerrosa, costos muy altos, ¿no?, de esos terrenos. Precisamente, parte de la investigación también fue hacer un estudio de viabilidad económica, ¿sí? Porque precisamente cuando uno aumenta la densidad, por ejemplo, si uno tiene para ponerlo en palabras sencillas, si uno tiene una manzana y uno en esa manzana construye una mansión, que es todo área verde y en el centro una mansión, bien, la densidad es de una vivienda por hectárea. Pero si construyes un edificio de 100 viviendas por hectárea y divides el precio del valor del suelo entre 100, pues ese valor del suelo se distribuye equitativamente, y si además pones comercio debajo, lo puedes subdividir a través de la venta de locales comerciales. Entonces, precisamente se hizo un estudio de viabilidad económica de urbanizar esos lotes con alta densidad, que lo que se considera alta densidad es cuando ya hay más de 60 viviendas por hectárea. Se trabajaron escenarios de 60, 80 y 100 viviendas por hectárea, y se simularon potenciales mezclas de ingresos, es decir, que hubieran departamentos de nivel medio, de nivel alto y de nivel social, o pequeños estudios que pudieran ser de interés para los jóvenes que son derechohabientes, o para los derechohabientes de los programas de interés social, ¿verdad? Y el estudio arrojó que sí es viable económicamente siempre que no sea todo el desarrollo de interés social. Sí, pero si se aparta o si se destina un 20% de las unidades de vivienda a vivienda de interés social y el resto se desarrolla con comercios, con vivienda de sectores medios e inclusive altos en los niveles más elevados, los niveles más altos, ¿verdad? O en determinadas zonas de mayor interés paisajístico u otros elementos, pues podrían desarrollarse conjuntos de usos mixtos y de ingresos mixtos, ¿no? Que permitan revertir esta tendencia de expansión descontrolada, ¿verdad? Y intensificar la vida urbana, ¿no? Sería muy padre que uno pudiera salir de su casa, los jóvenes,
hoy en día el mercado de vivienda en Juárez está un poco raro porque de un lado tenemos vivienda social muy alejada y del otro tenemos desarrollos habitacionales muy costosos, encima de los 4 millones de pesos, que prácticamente dejan a los jóvenes pues fuera del mercado, ¿verdad? Entonces, sí. Y estos jóvenes quieren independizarse y ser parejas jóvenes, sin hijos, pueden vivir en un estudio, pueden comprar, no sé, adquirir un bien que solo tenga una recámara y ya después podrán venderlo y aumentar la familia, etcétera. Pero es importante diversificar la oferta de vivienda de la ciudad, ¿no? Pues sí, muy, muy necesario y pues muy interesante es esta cuestión de, no sé, pienso empezar a verla, no sé si se dice, pero la verticalidad de la ciudad, ¿verdad? Empezar a construir edificios altos que no sé yo por qué razón, pero en Ciudad Juárez lo que dice la gente que viene de otros lugares, ay, todo eso es una ciudad muy bajita, de un nivel, hay pocos edificios altos. Sí. No sé si eso ha sido por una cuestión de tradición o porque ha habido mucho terreno hacia donde expandirse. Efectivamente. O si hay problemas, no sé, para que llegue el agua, desconozco, ¿verdad? No, bueno, yo después de haber estudiado el tema y de haber escuchado las opiniones de desarrolladores privados y etcétera, que también es importante tomarlos en cuenta porque ellos pues son los que desarrollan la inversión. Lo que hay aspectos como sociales y económicos. En lo social se argumentaba que el juarense está como muy habituado a su casa con patio, en que esa sería la excusa para irnos hacia la periferia y ofrecerles su casita alejada, pero con patio. Y en lo económico también se ha señalado desde los desarrolladores privados, y con razón, en cierta medida, por supuesto, que los terrenos centrales son muy costosos. El predio, el valor del suelo en la zona consolidada de la ciudad es muy alto. Y por supuesto, para ellos es más rentable la inversión o menos desafiante la inversión si se hace en terrenos baratos. Y bueno, es comprensible. Pero por supuesto, ahorita ya vemos que la tendencia va cambiando, ¿no? Que ya hay edificios, que se están construyendo edificios en Juárez. Yo creo que se está siguiendo la misma estrategia de la ciudad de Chihuahua. La capital apostó por una estrategia de verticalización que inició con la construcción de edificios verticales de gobierno en el centro histórico. ¿De gobierno como de oficinas? Sí, de gobierno, el propio Congreso, el edificio de estacionamiento del Congreso, y también por edificios verticales de departamentos de altos ingresos en toda la zona que se llama Distrito 1, ¿sí? Y San Francisco, que son zonas de muy altos ingresos. Y luego se ha empezado un movimiento de construcción de edificios de departamentos en otras zonas ya existentes, reconversión de lotes, de pequeños lotes, para niveles más intermedios, con el propósito de que se vaya haciendo un estilo de vida que va permeando en la sociedad, que va siendo atractivo, y la gente comienza a sentir atractivo la idea de cambiar el patio por un balconcito, pero con vistas a la ciudad. O con una cercanía al trabajo. Y con transporte debajo, con cercanía al trabajo. Entonces, la gente comienza a quizás valorar otras opciones, ¿no? Sí. Y es importante que las ciudades, de hecho, es parte de la ley de asentamientos urbanos, establece que las ciudades deben desarrollarse con una oferta diversa de suelo y de tipologías de vivienda, para que la gente tenga más opciones, diversifique las formas de habitar. Claro, siempre en respeto a las costumbres, pero también sabiendo que vamos cambiando, que las generaciones van cambiando y evolucionando. Yo creo que en Juárez viene una tendencia similar, una estrategia similar, porque ya vemos la Torre Centinela en el centro, que está disparando la verticalidad. Vemos conjuntos como Cantabria, aquí en la Avenida del Charro, donde ya está la torre de oficinas, donde está un hotel, ¿verdad? También vemos nuevos proyectos ahora dirigidos a departamentos de alto para segmentos de la población de alto ingreso, ¿verdad? Sí. Que son Fonterra, que son Quorum, la Torre Quorum, ¿verdad? Victara, creo ahora. Bueno, creo que no. Bueno,
Van varios. Van varios, bueno, ¿no? Yo no sé el asunto no es hablar de los nombres, quizás no se deben decir los nombres, una disculpa. Pero bueno, que están por Misiones, son estas torres de departamentos altos, de estas torres verticales de departamentos que están por Misiones, por acá por Plutarco Elías Calles y Ejército Nacional, por estas zonas de la ciudad que ya nos van transmitiendo esta idea de que, bueno, a lo mejor es una opción. Y yo he escuchado, bueno, hemos visto en comentarios en redes, hay resistencia, hay incluso oposición, hay argumentos, no sé qué tan válidos, pero sí, como habitante de esta ciudad en lo personal, sí he visto estas nuevas edificaciones que sí dice, no había visto en décadas atrás, y también esa resistencia de cierto grupo de la población. Entonces me imagino que es parte de, pero pregunto yo, como usted bien comenta, esto se ha iniciado en Chihuahua, entonces me imagino que pues ha de estar funcionando si se ha querido implementar en otros municipios, o al menos en este, no sé. Pues ojalá funcione, porque el asunto es que la ciudad lo necesita, ¿no? Y yo creo que las ciudades son muy complejas, siempre van a haber segmentos de la población que no estén de acuerdo con determinados proyectos. Uh-huh. Pero tienen que haber opciones para que aquellos que sí están de acuerdo tengan la opción. Uh-huh. ¿No estás de acuerdo? Bueno, no hay que vivir aquí. Sí, porque además pues vivimos diferentes, iba a decir, vidas, vivimos diferentes, incluso nuestra vida personal vamos cambiando, vamos envejeciendo, vamos cambiando de trabajo, de tener hijos, a ya estar solos, en fin, y cada momento yo creo necesitamos diferentes espacios, ¿no? A lo mejor en un momento quiero estar cerca de mi trabajo, pero ya después que me jubilo y me pensiono me quiero ir a las afueras, no sé, es por decir, ¿no? Entonces sí me parece interesante esto de que existan posibilidades para efectivamente, muchos, la vida es dinámica y las ciudades también. Doctora, las ciudades no son estáticas, están en constante transformación. Le iba a comentar el término que por aquí vi que era morfología, no sé, morfología de la urbana. ¿A eso se refiere justamente al cambio? Sí, el análisis la morfología urbana o forma refiere al forma, logía, análisis. Entonces es el análisis de la forma urbana. Uno de los componentes de la forma urbana o de los atributos es la densidad, porque como le comentaba, si yo tuviera una densidad de una vivienda por hectárea, eso genera una forma urbana. ¿Cuál? La forma urbana de una villa en un jardín, ¿no? Uh-huh, entonces, pero si yo tengo una alta densidad, eso genera otra forma urbana, que es un edificio vertical. ¿Sí? Entonces, la forma urbana precisamente es el acomodo de todos esos atributos urbanísticos que van definiendo la forma de los edificios, ¿no? Cómo se va haciendo ciudad en los distintos segmentos. Pero bueno, quería comentar, no sé si habrá chance todavía. Sí, doctora, lo que usted guste. Que justamente cuando terminábamos esa investigación que fue publicada en un libro que se llama Densificación Sustentable y Habitable en el año 2020, uh-huh. Se presentan todo este análisis para Juárez con todos estos lotes así perfectamente ubicados y el análisis económico y todo esto. Pero bueno, justo cuando publicábamos el libro en 2020 estábamos en plena pandemia. Y cuando estábamos en pandemia, usted sabe, una de las cosas que las ciudades fueron el epicentro de la pandemia. Entonces empezó a surgir la preocupación con la densidad. O sea, si la densidad podría ser un agravante de la pandemia. O sea, uh-huh. Si aquellas ciudades de mayor densidad podrían tener mayor incidencia y mortalidad, es decir, mayor contagio, casos de contagio y más cantidad de muertes. Entonces, a raíz de eso, iniciamos una nueva investigación que apenas acabamos de concluir, que se tituló Densidad Urbana y COVID-19, efecto en la transmisión y mortalidad en México. La desarrollamos entre 2022, yo fui también la responsable técnica, y 2025 acaba de concluir, pero esta vez es la primera investigación en que salí de la escala de Juárez. O sea, nos fuimos al análisis de 202 municipios del país, 193 de ellos de las zonas metropolitanas y 109 rurales, pequeñas comunidades rurales. Y el propósito fue precisamente analizar si realmente la densidad
estaba asociada a altas tasas de contagio y defunción. Bueno, esta investigación resultó muy interesante los resultados porque hicimos pruebas de correlación estadística y autocorrelación espacial. Y bueno, no puedo dar detalles de los resultados. ¿Por qué? Porque pues sí, esperándolo. La primicia editorial del libro hay que respetarla y se encuentra en fase de edición, pero con gusto volvemos claro que sí, para compartir los resultados porque nos permitió identificar qué atributos urbanos de la forma urbana, que otros atributos, la forma urbana tiene muchos atributos, están asociados a mayor riesgo de más incidencia de contagio y defunción. Entonces, esto es muy interesante, estos resultados, porque nos permite predecir, tienen valor predictivo de qué ciudades y municipios van a tener. Bueno, desafortunadamente Juárez tiene algunos de estos atributos favorables, que predicen más riesgo. Qué caray. Sí, entonces, ahí hay cuestiones que importantes para los planificadores, ¿verdad? Sí, y para otras ciudades del país, pero también para Juárez. Entonces, más adelante hablamos de ello, pero precisamente ese fue uno de los asuntos, ¿no? ¿Qué tal si la densidad es un problema o no? En ese sentido. Y pues muy importante tenerlo en claro y pues bien establecido, ¿verdad? No como meras suposiciones, por la cuestión de que pues dicen que las pandemias pues van a continuar, ¿verdad? Así es. Hay que estar preparados en todos los niveles y qué interesante, bueno, esperemos sí luego tener esos resultados, esos aportes para darlos a conocer, ¿verdad? En estos espacios de difusión, de divulgación de la ciencia. Doctora, pues no sé si quiera darnos alguna otra comentario. Yo le iba a preguntar cuáles de los proyectos en los que usted ha trabajado pues han tenido vinculación con los problemas del desarrollo nacional o regional, pero bueno, ya nos estuvo hablando un poco de esto. No sé si tenga alguna otra idea que quiera compartirnos, algún otro resultado, algún otro proyecto. Sí, bueno, este proyecto de densificación, mis investigaciones en realidad han estado enfocadas siempre en temas de urbanismo sustentable, pero en particular en las áreas prioritarias de interés de investigación, que son aquellos problemas nacionales del desarrollo nacional que el CECITID trata de que los investigadores aborden y estudien. Mis contribuciones se enfocan sobre todo al tema de la vivienda, ¿verdad? Y al tema de la salud, con esta última investigación que ya pues transita hacia ciudades saludables, ¿no? Hacia cómo podemos planificar ciudades más saludables. Pero también he trabajado otros temas como es el género, ¿no? Y recientemente trabajé con escribí un capítulo en el libro Ciudad Juárez, entre el desafío y la esperanza, derecho a la ciudad y la frontera, donde también precisamente se aborda cómo la vivienda, que es una cuestión prioritaria, la vivienda social y todo esto que hablábamos de la ubicación de la vivienda, etcétera, incide en el derecho a la ciudad, ¿no? Y otra publicación importante que quería comentar es un capítulo del libro que escribí para un libro que fue editado por la Universidad de Arizona, University of Arizona Press, que se llama Frontera Motherhood, Brown Mothers, Challenging Operation and Transborder Violence at the U.S.-Mexico Border. Bueno, este libro fue premiado recientemente, hace muy poquito, el día 7 de noviembre nos enteramos, con la medalla de oro en la categoría Best Woman Issue Book en el 27º Latino Book Award en Los Ángeles, California. Este es un libro que fue editado por dos investigadoras, una de la Universidad de Nuevo México, la doctora Cintia Bejarano, y otra investigadora de la Universidad de UTEP, de la Universidad de Texas en El Paso, la doctora Cristina Morales. Y es muy interesante porque este libro aborda la cuestión del género, que también es un tema importante para todos nosotros, pero también en Juárez. Y se enfoca en la zona fronteriza de Juárez El Paso, cómo las madres
vivimos la frontera, por eso Frontera Motherhood, ¿no? Como, entonces es un libro escrito por mujeres. Todos los capítulos son escritos por mujeres, algunas académicas, otras no, muchas no académicas, pero que han trabajado con niños migrantes, con mucho trabajo social y que conocen mucho de los problemas, las problemáticas que enfrentan las mujeres en estos contextos fronterizos, ¿no? Entonces es un libro que también quería destacar, resaltar, porque es un libro escrito desde las mujeres. Y creo que también es muy importante destacar eso, ¿no? Desde las mujeres y desde las madres, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues por demás interesante todos los temas transversales al respecto del urbanismo, ¿verdad? Antes, al inicio le comentaba yo a la doctora que cuando yo escucho la palabra urbanismo pienso en ciudad y pues piensa uno en ciudad y piensa uno en múltiples facetas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por venir a darnos pues una probadita de lo mucho en lo que está usted trabajando. Muchas felicidades por la premiación de este libro. Les comento también que hay una publicación que fue pues en este año, es muy, muy nueva, un capítulo del libro que se llama Ciudad Juárez, entre el desafío y la esperanza, derecho a la ciudad y frontera, ¿verdad? Bueno, en ese escribí un capítulo, ¿verdad? Un capítulo, sí, uh-huh. Sí. Pero bueno, incluso el tema de derecho a la ciudad, pues todo un tema. Y pues bueno, pues a mí no me queda más que agradecerle nuevamente, doctora. Para nuestro público les comento que estamos escuchando a la doctora Marisol Rodríguez Sosa, profesora investigadora del YADA en la UACJ. Ella además imparte asignaturas ahí de pregrado, de posgrado. Ha dirigido más de 30 tesis, tanto de licenciatura como de maestría y doctorado, en temas de arquitectura, de planeación, diseño, estudios urbanos, etcétera. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Marisol. Yo me despido, nos despedimos por el momento de esta transmisión. Les recordamos que tenemos también en Spotify, en Facebook, en YouTube. Pueden ustedes buscar esta entrevista y otros temas, otras entrevistas y otros temas de interés. Doctora, pues muchísimas gracias y pues esperamos verla aquí próximamente con resultados de sus trabajos y de ese libro que ya nos comentó. Pues muchísimas gracias. A nombre del equipo de Radio UACJ, de todo el equipo de producción, les doy las gracias y pues nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta luego. Muchas gracias, Adriana. Paréntesis de investigación se realiza gracias al apoyo de la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la UACJ. Paréntesis de investigación. Esta es una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.